בואי בשלום עטרת בעלה, גם בשמחה ובצהולה. תוך אמוניה עם סגולה. Hoy tenemos la escuela dominical del Domingo de Resurrección de 12 de abril. Os recuerdo que esta será una breve exposición de los datos configurados del tema de hoy, que se encuentra en la lección número 7 del expositor. Al final de cada apartado tenéis una serie de preguntas que deberéis vosotros contestar. Más cosas. Como alguien se había quejado de que no había alabanza, al final de los créditos os encontraréis una alabanza. Y otra, nada más. Saludos y quedaros en casa. Contexto. Texto básico, Juan 20 del 1 al 23. Bosquejo del estudio. 1. La duda de María Magdalena. 2. La duda de Simón Pedro. 3. La duda del otro discípulo. 4. La victoria sobre la muerte. 5. Jesús aparece a sus discípulos. La duda de María Magdalena. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro, al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se ha llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. No es fácil combinar los varios sucesos relatados por los 4 evangelistas, ya que Juan relata que María Magdalena estaba sola en la tumba, mientras que Mateo y Marcos incluyen a otras mujeres. Sin embargo, todos concuerdan en que María Magdalena estaba allí. Puede ser que las demás hubieran dejado a María en la tumba. Lo que interesa a Juan es su encuentro con Pedro y el discípulo amado, y sus conclusiones sobre la tumba vacía. Esto prepara el camino para la aparición de Jesús a María. Al usar el plural, María estaba incluyendo a las otras mujeres que habían ido con ella. Todas habían llegado a la misma conclusión, que alguien había robado el cuerpo. Por el otro lado, ella podía estar expresando lo que suponía que sería la opinión de Pedro y Juan. El autor da un toque vivido a la historia cuando recuerda que el otro discípulo superó a Pedro en la carrera, pero no entró en la tumba. Si ese discípulo era Juan, tenemos aquí un detalle de un testigo ocular. Presumiblemente Juan corrió más rápido por ser más joven. Ambos discípulos vieron los lienzos, pero en griego se usa el verbo diferentes para cada caso.
El más fuerte, que implica intensidad en la mirada, es aplicado a Pedro, aunque solo en el caso de Juan dice que luego llegó la fe. Preguntas. ¿Qué descubrió María Magdalena al acercarse a la tumba? ¿Qué pensó? ¿A quién debe decirle que la tumba está vacía? Segunda parte. La duda de Simón Pedro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Es probable que el sepulcro tuviese la apertura baja, precisando que uno se tuviese que inclinar para mirar. Juan vio los lienzos colocados en el suelo. Había sido desenrollado del cuerpo y seguían teniendo la forma general en que habían sido enrollados alrededor del cuerpo. Sospechamos que esto último era el caso, pero no entró en el sepulcro. Pero ahora Pedro había llegado a donde estaba el otro discípulo y entró en el sepulcro sin vacilar. Hay algo en su naturaleza impulsiva que nos hace sentirnos identificados con él. El detalle acerca del sudario se añade para mostrar que la partida del Señor fue ordenada y sin precipitaciones. Si alguien hubiese robado el cuerpo, no se habría entretenido en enrollar cuidadosamente el sudario. Tercera parte. La duda del otro discípulo. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Juan entró en el sepulcro y vio la disposición ordenada de los lienzos y del sudario. Pero cuando dice que vio y creyó, significa más que la visión física, significa que comprendió. Delante de él había las evidencias de la resurrección de Cristo. Le mostraron lo que había sucedido y creyó. Hasta ahora mismo los discípulos no habían verdaderamente comprendido la escritura del Antiguo Testamento, que decía que era menester que el Mesías resucitase de los muertos. El Señor mismo se lo había dicho a ellos en repetidas ocasiones, pero no lo habían asimilado. Juan fue el primero en comprender. Y volvieron los discípulos a los suyos, allí donde se alojaban, probablemente en Jerusalén. Indudablemente llegaron a la conclusión de que de nada servía esperar junto al sepulcro. Sería mejor irse y contar a los otros discípulos lo que habían encontrado. Ahora tendremos que contestar a 4 preguntas. ¿Cuál fue la reacción de Juan al entrar en la tumba? ¿Qué le faltaba comprender a Pedro y Juan después de mirar dentro de la tumba? ¿Por qué es tan importante que sepamos que la tumba estaba vacía? ¿En qué sentido creer en el Señor resucitado te ha cambiado a ti la vida? Cuarta parte. La victoria sobre la muerte. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba,
se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. María regresó a la tumba con un pequeño cambio de pensamiento. Aparentemente ya no pensaba tanto en un robo, sino en que algún amigo se había llevado el cuerpo a otra parte, tal vez para preservarlo. De todos modos, el cuerpo había desaparecido, y ella dio rienda suelta a sus lágrimas. Es asombroso que no se asustara al ver a los dos ángeles, sino que tuvo valor para explicarle su sentir. No fue hasta que oyó su nombre pronunciado por los labios de su Señor que supo quién era. Juan traduce Raboni como maestro para sus lectores no judíos, pero para ellos quería decir mi propio maestro muy querido. La reacción muy natural de María, que pensaba que había perdido a su maestro para siempre al morir, fue de abrazarlo y detenerlo para no dejar que se fuera otra vez. El Señor no permitió que su reacción continuara y le dio dos razones. Primera, que todavía no había ascendido y tenía algo pendiente que hacer. Antes debía ascender al Padre para presentarle oficialmente su sangre derramada en propiciación por los pecados en el lugar santísimo, ante la presencia de Dios en los cielos. El Señor no permitió que su reacción continuara. La segunda razón que le dio para que desistiera de su actitud fue que tenía una misión especial para ella: ir a decirlo todo a sus hermanos. Preguntas. ¿Qué hizo María Magdalena cuando Pedro y Juan salieron de la tumba? ¿Qué le preguntaron los ángeles a María Magdalena? Y por último, ¿por qué es importante contarles a otros lo que has visto y oído acerca de la resurrección de Jesús? Quinta parte. Jesús aparece a sus discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo.
a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús envió a sus discípulos y le dio una misión: continuar su obra en la tierra. Otro asunto es la palabra remitiereis y retuviereis. Mirad la Nueva Versión Internacional. Jesús le dio autoridad a sus discípulos para anunciar perdón y para advertir la culpa, según lo autorizó el Espíritu Santo. Podemos decir que la predicación de Pedro en el día de Pentecostés fue un ejercicio de este poder prometido para anunciar el perdón de pecados. Bueno, eso es todo, amigos. Esa es mi línea. Eso es todo. ¡Haz de un lado, puerco! ¡Que una estrella haga esto! ¡Eso es todo! ¡Todo, amigos! ¿Ya puedo irme?